Bueno, vamos a arrancar. Esta sería nuestra anteúltima clase teórica. Vamos a recordar un poquito en qué estábamos. Para el segundo parcial vamos a tener entonces que trabajar la unidad 4 y 5 de la materia. La unidad 4 la habíamos terminado hace 2 clases, ¿no? Que era todo lo que eran ecuaciones diferenciales de primer orden. Y ahora en la unidad 4 estamos trabajando con ecuaciones diferenciales de segundo orden o orden superior también. Vimos hasta ahora el caso que estaban igualadas a 0, las ecuaciones diferenciales, que era bastante sencillo, porque terminábamos resolviendo usando lo que sabíamos de polinomios. Y vimos el caso de algunas propuestas para las ecuaciones de coeficientes constantes, pero que en vez de estar igualadas a 0, estén igualadas a algunas funciones que conocíamos bastante bien, el comportamiento de sus derivadas, que eran las polinómicas, las trigonométricas y las exponenciales. Lo que nos faltaba hacer era algún ejemplito donde se combinan varias de estas propuestas o algún ejercicio de superiores donde tengamos algo que no esté igualado a 0, así que vamos a arrancar la clase mirando algún ejercicio como los de la clase pasada, pero un poquito más desafiante. Vamos a suponer el siguiente. Después podemos resolver uno de los ejercicios de ecuación diferencial de orden superior que marcaste. Dale, ¿cuál? El 8. El 8. El 8 era el que mezclaba seno con 2x, pues. Ah, bueno. Este va a ser parecido, porque tenemos tanto una trigonométrica como una exponencial. Este va a ser más difícil porque vamos a mezclar las tres cosas. Pero va a estar bastante la idea para seguir. Y si no, de última, si no te sale, mándeme por Teams y te lo mando por ahí digital. Que bueno, estamos con el tiempo justito. No sé si todos están al tanto del cronograma, pero esta sería la anteúltima clase teórica, ya que la que sigue va a ser la última teórica. Después tenemos un feriado, la clase de repaso y el parcial. Ya. Estaban al tanto, ¿no? Porque me enteré que era una novedad de este año, así que por las dudas lo comento, que con el tema de los parciales, no sé si hasta el año pasado podían desaprobar los 2 parciales y recuperar ambos. Y eso me contaron que cambió este año. ¿Sabían todos? Sí. Ah, bueno, para que si alguien no sabía, por las dudas lo repito. Tenemos que aprobar uno de los 2 parciales para poder recuperar. Si no, si desaprobamos los 2 parciales o estamos ausentes de los 2 parciales, tendremos que recursar. Así que todos los que hayan desaprobado el primero, a ponerle todas las pilas al segundo, así pueden ir a recuperar ese. ¿Bien? La próxima clase es el simulacro. Claro, es el repaso, claro. Porque el feriado justo es la semana anterior al parcial debe ser la película. Claro, bueno, la última clase, como entre comillas teórica, sería la de repaso, ¿ya entonces? Claro. Ah, ok, menos todavía. Bueno, bueno, vamos a llegar igualmente, seguramente como pasó en el primer parcial, hasta donde lleguemos para el examen y después va a haber algún temita, como Stokes, que entró para el final. Va a haber algún temita que también entre para el final de esta parte. Sobre todo porque la parte final del programa es un poco pretencioso en el sentido de que tiene un nivel de dificultad, lo que nos falta, que es Laplace, para tomar ejercicios variados de Laplace, elevado, no es algo que se pueda desarrollar en 1 o 2 clases, a mi entender. O sea que vamos a ver cómo a raspar Laplace, ¿no? A ver la base de lo que es la transformada de Laplace y cómo esto sirve para resolver ciertas ecuaciones diferenciales, pero después esto lo van a ampliar después en física, en alguna de las materias, electromagnetismo, alguna de esas donde vuelven a aparecer las ecuaciones diferenciales.
Pero bueno, vamos a arrancar entonces con este ejemplo parecido al 8 de los que habíamos quedado, que era el único modelo que nos faltaba. Un ejercicio en el que tuviéramos una ecuación diferencial de segundo orden, pero igualada ahora a una estructura donde aparezcan varias de nuestras propuestas. En este caso en particular, en vez de aparecer una polinómica y una trigonométrica como en el 8, nos van a aparecer los 3 modelos. Y bueno, yo no sé si lo llegué a comentar en la clase pasada, pero este tipo de ejercicios va a ser más largo, no así va a tener, no así más difícil en realidad. No es que va a subir la dificultad y vamos a tener que resolver sistemas de ecuaciones de 3×3 usando Gauss. No, en realidad, todo lo mismo que hacíamos para trigonométrica, lo mismo que hacíamos para exponencial, lo mismo que hacíamos para polinómicas, lo vamos a estar haciendo en simultáneo porque al final este es un método que compara. Y cuando comparemos trigonométrico con trigonométrico, polinómico con polinómico, exponencial con exponencial, no se nos van a mezclar las cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, primero, recordando el primer paso, resolvíamos la solución igualada a 0, que está siempre incluida, ¿no? No sé. ¿Qué? No, lo acabo de inventar. Ah, está. Bueno, recién, al tercer profesor. Este 289 en realidad para que termine quedando un poco más lindo los números, pero es 1,8, pero un poco más difícil. Y así de paso no les spoileo el 8 y el que no lo hizo lo trata de hacer, que seguramente después a Tim se lo esté subiendo. Bueno, buscamos la solución al polinomio asociado que tenemos por acá. Esto nos terminaba quedando r² menos 2r menos 1. Bueno, busque las soluciones, ¿no? Pero lo difícil acá es plantear qué propuesta vamos a hacer para la solución particular. La idea va a ser entonces, así como antes proponíamos un polinomio del mismo grado, una trigonométrica del mismo argumento, porque incluyera el seno y el coseno, y una exponencial también con el mismo exponente, vamos a hacer esto, pero todo junto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer, primero, polinomio de grado 1. Vamos a mandarle colorcitos que así se visualiza mejor. Entonces, un polinomio de grado 1, ya que tenemos x, vamos a proponer entonces a x más b, que es un polinomio de grado 1, que es lineal. Y ahora vamos a continuación a plantearnos las otras propuestas. Sigue la exponencial. Bueno, la exponencial va a ser un valor c de e elevado a el mismo exponente, es decir, 3x. Y esta sería la propuesta asociada a la exponencial. Vamos buscando cada uno en su sector, ¿no? El polinómico es el que va a tener varios términos según el grado del polinomio, el exponencial siempre era un solo término y el trigonométrico siempre iba a ser 2 términos, de seno y de coseno. Entonces, para la parte del coseno vamos a tener del coseno de 4x, recordemos que siempre en mi propuesta teníamos la letra genérica que vamos a calcular, pero después tanto el e elevado a o el coseno de y el seno de tenían que tener los mismos argumentos. En este caso, para hacerlo más difícil aún, en vez de poner e a la x o coseno de x, pusimos e a la 3x y coseno de 4x. Y esto lo tenemos que incluir en la propuesta, ¿no? Entonces vamos a hacer d de coseno de 4x y e, bueno, si les parece, en vez de elegir a, b, c, d y e de variables, como está esta e, que es el número e, vamos a ponerle f, ¿no? Para que no se nos mezcle la e de número con la e de variable. Así que damos f del seno de 4x. Y fíjense que acá lo que hicimos es armar la propuesta trigonométrica para la parte trigonométrica, que acá podría haber sido coseno y seno, podría haber tenido las dos partes. Así como el polinomio podría haber tenido las dos partes también, la parte independiente podría haber sido, ¿no? X más 5 en vez de un X. Tenemos que tener en cuenta que después para resolver este sistema lo vamos a tener que completar todos esos huecos, ¿no? Entonces vamos a tener que saber que acá el polinomio lineal es x más 0, mientras que acá tenemos 289 coseno de 4x más 0 seno de 4x. Para que cuando lo comparemos con esto podamos ir resolviendo las variables. Pero fíjense que, aunque sea más largo,
van a compararse de manera independiente. Vamos a buscar las derivadas. Sí. ¿De dónde sale el C por E a la 3X? Es la propuesta exponencial. Nosotros tenemos un valor, un coeficiente, un número real que multiplica a E, y después tiene que estar elevado a el mismo exponente. Porque si vos pusieras C de E a la X, nunca E a la X derivado te da a la 3X. Entonces tenemos que partir de lo mismo. Nosotros hicimos un par de ejemplos más fáciles en la clase pasada, donde teníamos E a la X o el coseno de X nada más. Y eso era más fácil porque cuando lo derivábamos, no estaban esos coeficientes numéricos que iban a salir, como si iba a pasar ahora, ¿no? Porque fíjense al derivar. La parte polinómica, esto es muy sencillo, ¿no? Esto va a ser A directamente y 0 para la segunda derivada. C por E a la 3X derivado, que va a ser E a la 3X derivado, que es E a la 3X por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena, la derivada de 3X, 3, ¿no? Que baja el 3. Entonces me queda C por 3. O lo podemos más cómodo, 3C. Y ahora vamos a derivar la otra parte, ¿no? Entonces tenemos D coseno de 4X. La derivada del coseno es menos seno, se va a quedar negativo, y después lo mismo, regla de la cadena, la derivada de 4X es 4, entonces nos va a quedar menos 4D del seno de 4X, ¿no? Porque al derivar coseno de 4X me da menos seno de 4X por la derivada de 4X, que es por D, ¿no? Por menos D, menos 4D. Y la segunda, derivada del seno coseno, y por la misma razón sale el 4F, coseno de 4X. Tenemos que terminar de desarrollar el homogéneo para ver si nos da las mismas raíces que la propuesta y ver si le tomamos Sí. C por X por ahí a la 3X. Sí, por las dudas sí. Yo como lo había hecho antes ya me daba distinto, ¿no? Ahí lo buscó ya. Uno más raíz de 2. 1 más raíz de 2. Y uno menos raíz. Ahí va. Sí, yo como lo había buscado lo asumí, pero está muy bien lo que dice el compañero, ¿no? Siempre lo primero que hacemos es, acá el paso 1, donde tenemos que buscar los dos resultados para ver que no fuera, que en este caso me diera R igual a 3. Si me daba R igual a 3, y yo justo tenía una propuesta con E elevado a la 3X, para, como aparecía repetido, como bien recuerda el compañero, íbamos a tener que postular la propuesta CX a la 3X, ¿no? Le agregamos una X, que fue como el último ejercicio que hicimos en la clase pasada, ¿no? ¿Había sido ese, el exponencial? No sé si me mezcla con la otra comisión, pero sí. Bueno, esto justamente no nos pasaba, así que podíamos seguir adelante. La derivada de A va a ser 0. La derivada de 13 E a la 3X, lo mismo, E a la 3X derivado de C a la 3X por la derivada de lo dentro que es 3, por 3C, 9C. Y acá va a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a tener el seno de 4X derivado, que es coseno de 4X, por la derivada de lo dentro que es 4, es decir, 4 por 4, 16, menos 16D. Y acá va a quedar otra vez coseno menos seno, y derivada de 4X, 4, 16F. Y ahí tenemos entonces las dos derivadas. Ahora lo que vamos a hacer es armar toda la expresión. Con mucho cuidado, porque lo que sí tiene este ejercicio es que es largo, es extenso, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con cuidado, quizá en la hojita de carpeta nos tome más de un renglón, lo que a veces nos puede marear, entonces vamos con cuidado. Entonces, y prima, segunda derivada. Bueno, esto queda tal cual, 9C E a la 3X menos 16D coseno buenas de 4X menos 16F de seno de 4X. Ahora vamos a hacer menos 2 veces la derivada. Entonces vamos a multiplicar por menos 2 la derivada, que es nuestra segunda fila, ¿no? Todo por menos 2. Y ya lo escribo, ¿no? Menos 2A, menos 6C, menos por menos más por 2, 8D, menos 8F.
Bien, y ahora nos falta la última parte, que es menos la función original. Esa es la primera fila, la propuesta inicial, y como es menos esta propuesta, va a quedar todo cambiado de signo, ¿no? Entonces nos va a quedar menos AX menos B, y seguimos por acá abajo, menos C a la 3X menos D coseno de 4X menos F seno de 4X. Y todo esto va a tener que ser igual a X más 0, acá lo vamos a escribir de forma completa, más 5 a la 3X más 289 coseno de 4X más 0 seno de 4X. Lo que hicimos acá es completar, ¿no?, las dos partes que son iguales a 0 porque van a ser parte de mi sistema también, ¿no? Entonces ahora vamos a ir comparando las variables con las variables. Y vamos a ver. Bien, vamos de a poquito. Tenemos, bueno, X podemos decir también una X, ¿no? Por supuesto. Una X. Y ahí vamos a empezar a comparar. Se pueden juntar ya algunas cosas, pero lo podemos hacer en el paso que viene, ya que lo tenemos todo escrito. Lo que acompaña a la X, vamos a ponerlo en azul, una X. Vamos a buscar en nuestra fórmula donde aparece algo multiplicado por X, fíjense. No, 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 no. Y acá tengo menos A por X. Y si se fijan, en todas las dos renglones no aparece nada más que multiplicar a X. Entonces acá ya arrancamos bien, por más de que sea larga la expresión, porque lo primero que encontramos es que menos A tiene que ser igual a 1. Entonces encontramos una primera ecuación que es lineal y que se resuelve automáticamente. Vamos a mirar la que sigue. Vamos a decir en rojo. El término independiente, el que no va acompañado ni con X, ni con E a la X, ni con coseno, ni con seno, ni con nada. Entonces vamos mirando lo que tenemos, exponencial, trigonométrica, trigonométrica. Acá tenemos un término independiente, menos 2A, exponencial, trigonométrica, trigonométrica. Acá tenemos otro término independiente, que es menos B, exponencial, trigonométrica, trigonométrica. Y ahí tenemos justamente la ecuación del término independiente, que va a ser menos 2A menos B igual a 0. Pero como vamos a poder obtener A de arriba, B lo vamos a poder calcular de forma automática también como una ecuación lineal. Y lo podemos pensar como sistemas aparte en realidad, ¿no? Porque si se fijan, no se mezcla la letra A y B, que eran las que estaban vinculadas con el polinomio, no se mezcló A y B con el seno y con la exponencial. Por eso es lo que les decía hace un rato, es un ejercicio más largo. Pero no es que se aumenta muchísimo la dificultad, porque en realidad va a estar la parte que arrancamos en azul, ¿no?, que era la parte polinómica, vamos a tener la propuesta polinómica, después la parte vinculada a la exponencial, que es la que vamos a mirar ahora. Vamos a juntar todo lo que tiene que ver con exponenciales. Vamos a mandarle un verdecito. Entonces yo sé que la exponencial tiene que valer 5. ¿Y qué es lo que vale 5? Vamos a ir rastreando. 9C. Después tenemos menos 6C. Después tenemos menos C. Y ya el resto son todas trigonométricas, las que nos estarían quedando, las 6 que nos quedan. Entonces fíjense que eso todo lo podemos ir juntando. Lo voy a escribir todo así tal cual, ¿no? Aunque ya acá lo podemos agrupar. Fíjense, tenemos 9C, ¿no? 9C menos 6C, me queda 3C. 3C menos C, me queda 2C. Entonces ya lo podemos juntar todo. Y ahí tenemos otra ecuación. 2C tiene que ser igual a 5. Pues fíjense que es todo E a la 3X, E a la 3X, E a la 3X.
Bien, 9 menos 6 tenemos ahí, muy bien, 3, 3, y este era negativo también, ¿no? Sí, 3 menos 1. Bueno, ahora lo que nos queda son las trigonométricas, que eso va a venir aparte, ¿no? Ya tenemos la exponencial y ahora vamos a pensar en las trigonométricas. Supongamos en naranja las que son del goce. 289 tiene que ser todo lo que acompaña coseno de 4x. ¿Qué acompaña el coseno de 4x? Menos 16d, menos 8f y menos d, por acá. Mientras que el seno de 4x, que me da 0, va a ser lo que nos queda. Menos 16f más 8d menos f. Y así, a paso lento, digamos, con calma, vamos separando, ¿no? Aunque nos queden dos renglones y súper largos, fíjense que va estando la parte polinómica, así como la resolvíamos antes por separado, sigue siendo lo mismo, la parte exponencial también y la parte trigonométrica también. La diferencia es que está todo en un mismo ejercicio, pero no se nos van a mezclar las tres propuestas. Lo que se mezcla es dentro del coseno y el seno de las letras. Entonces ahí es donde nos queda un sistema de ecuaciones que tenemos que pensar un poquitito más, ¿no? Si yo saco el factor común, bueno, acá tengo que el coseno de 4x es entonces menos 16d menos 8f menos d. Y todo esto tenía que ser 289. Mientras que por el otro lado tenemos que menos 16f más 8 más 8d menos f. Todo esto me tiene que dar. Y ahí nos va a quedar un sistema de 2×2 que vamos a resolver por el método que más les guste, que por igualación, que por sustitución. Es medio raro el número. ¿Queda raro? Menos 4.913 sobre 353. Mira, ahí lo enviamos. Yo ahí pensaba que no quedaba tan, que con el 289 lo había corregido, pero debe haber quedado feo igual. Bueno, no importa. Más feo, más lindo. Menos 16d menos d, tenemos menos 17d, ¿sí? Menos 8f igual a 289. Y después tenemos menos 16f menos f, menos 17f más 8d. Claro, sí, yo había elegido 289 para otro ejercicio y ahora va a quedar más feo todavía. No importa. Bueno, qué rápido lo resolviste el sistema. Con la calculadora. Decía, bueno, ante toda duda lo verificamos. Bueno, podríamos despejar una variable en función de la otra y hacer sustitución, despejar dos, hacer igualación, multiplicarlas por algún común denominador para sumarlas o restarlas entre sí para que desaparezcan. O bueno, a esta altura del partido, si ya sabemos con la calculadora cómo buscarlo, lo hacemos y ya. Entonces, bueno, nos queda, dijimos, de... ¿Cómo era el valor? ¿4.000 cuánto? Menos 4.913 sobre 353. 353. Y después F. Menos 2.312 sobre 353. Ahí va. Bueno, ahora que buscamos esos valores que son los más difíciles, después nos quedan despejar los más sencillos que habíamos dejado por acá. En realidad, C va a ser 5 medios. Por acá tenemos que A vale menos 1. Entonces, si A vale menos 1, lo reemplazamos de la segunda y nos queda menos 1 por menos 2. 2 es igual a B. Y ahí tenemos que A vale menos 1, que B vale 2, que C vale 5 medios. Y los dos numeritos feos que valen las trigonométricas. Y ya tenemos todo listo para armar la solución general, que queda súper larga y demás, pero básicamente combina todo lo que vimos en las últimas clases, ¿no? Tanto la primera parte igualada a 0, que es esta, vamos a escribirlo.
Esto va a ser e elevado a la 1 más raíz de 2 de x, a, por supuesto, más b, e a la 1 menos raíz de 2 de x. Y después acá tenemos que sumar la solución particular, ¿no? Nos queda ax más b. Esto es menos x, porque a valía menos 1, más 2. Después tenemos c, que valía 5 medios. Pues tenemos 5 medios de e a la 3x. Y después tenemos las trigonométricas con los numeritos estos feos que quedaron. 4.913 del coseno y 2.312 del seno. Y bueno, ejercicio largo, pero nos sirve como para repasar un poquito todo lo visto con ecuaciones diferenciales de segundo orden. No nos va a parecer uno así tan largo en el parcial, pero bueno, siempre mejor prepararnos con un ejercicio que incluya cosas de más, ¿no? Que sea más extenso. Si quieren después practicarlo, el 8 de los que había publicado era parecido. Y en realidad cualquier otro que uno invente similar va a servir. Puede pasar, ¿no? Como me pasó a mí recién, de inventar los coeficientes que nos quede el sistema de las trigonométricas, algún valor medio fulero, pero bueno, lo importante es entender la mecánica. Y después quiero ver otro modelo de ejercicio más chiquito, más compacto, pero que no habíamos llegado a mirar la clase pasada, que es con una de orden superior, es decir, de más de orden 2, pero que no está igualada a 0. Mirando en el cuaderno me di cuenta que habíamos hecho todas de orden 2. Sobre todo porque acá hay algo con la propuesta original que tenemos que tener muy en cuenta. Yo cuando tengo un polinomio, como en este caso, que tenemos un polinomio de grado 3, sí. ¿Menos? Menos 7. ¿Menos 7 dónde? En F, simplificado. ¿Acá? Claro, F sería 7 simplificado. F sería 7. Claro. Ah, ¿y no da este número horrible? Sí, pero te digo. A ver, esperá, vamos a calcularlo otra vez. Puede ser. Yo lo había corregido porque me daba un número feo y le puse el 289 porque ahí me quedaban números redondos, que me quedaba algo más exacto, pero a ver, desde acá está todo bien menos, ¿no? Tenemos menos 16D, menos D, tenemos menos 17D y después tenemos menos 8F. Menos 17D, menos 8F, 289. Y el otro, primero vemos que está implantado, menos 16, menos 1, menos 17, menos 17 más 8. Esto está bien, igual a 0. El sistema está bien escrito. Bueno, resolvámoslo, hacemos la sustitución de uno en el otro, en todo caso, si hay dudas. ¿Qué les dio en vez del número feo? Le dio igual. ¿No será que esto? No, pero la calculadora te lo hubiera simplificado. No, menos 13,91. Vamos a hacerlo a mano, la vieja usanza por las dudas. Como que calcular se lo aproxima, no sé por qué. No sé, vamos a ver. Fíjate, este valor puede ser que la calculadora lo haya aproximado, pero si lo hacemos a mano, eso no va a fallar. Despejamos de la segunda, que es más fácil, que está igualada a 0. Puedo pasar el 17F para el otro lado. Me queda que 8D es igual a 17F. Y D podemos despejarlo y decir que D es igual a 17 octavos de F. Entonces, si llamamos a D 17 octavos de F, ahora vamos a la de arriba y tenemos menos 17D, que es 17 octavos de F, menos 8F, igual a 289. Y bueno, acá hacemos la cuenta.
A ver qué pasó. 17 por 17 me da menos 289 octavos. Menos 8. Y me queda entonces 1 menos 32. esto queda. Igual, no. Igual, Bueno, a ver, 289 por 8 menos 8, 353. No, está bien, 2, 3, 12, 3, 5, 3. Lo que decía el compañero originalmente. Hacemos la cuantita y obtenemos el primer resultado, que era 2, 3, 12, 3, 53. Y ahí lo reemplazamos y obtenemos el otro. Acá estaba lo que hice yo mal, ¿no? Que estaba lo del 289 que quería hacer al revés para simplificarlo, pero bueno. Bueno, da entonces, fíjense con cuidado de sustituirlo. Y ahí nos queda, bueno. Me quedo tranquilo entonces de que está bien. Bueno, faltaría reemplazar este resultado dentro de la otra, pero si ya la calculadora nos dio bien esta respuesta, no nos va a haber dado bien una mal. Así que bueno, quedaría buscar ahora en la otra ecuación meter 2300 menos 2312 sobre 353 y ahí despejamos de cualquiera de las dos, nos tiene que dar lo mismo. Ahí va, ahí quedó más claro. Bueno, volviendo al otro ejemplo que estaba planteando por acá arriba, en este ejercicio, aparte de que aparece una derivada de un orden mayor, de orden 3, tenemos toda una dificultad extra que pasar. Nosotros cuando hacíamos la propuesta polinómica teníamos que hacer un polinomio del mismo grado cuando aparecía, ¿no?, la función y. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo planteo un polinomio de grado 3, por ejemplo, no lo copio porque está mal, en realidad nos va a llevar a una contradicción, pero planteo la solución particular a de x cubo más b de x cuadrado más c de x más d. Si yo planteo esto, cuando busquemos la derivada, ¿no? Vamos a hacer la primera derivada, nada más para entenderlo, vamos a tener 3a de x cuadrado más 2b de x más c. Bueno, y así las otras dos. Pero ¿cuál es el problema que acá nos vamos a encontrar? Que cuando vayamos a reemplazarlo en la expresión original y lo vamos a comparar con esta, no tenemos a la función y en la expresión original. Fíjense, tenemos derivada tercera, derivada segunda, derivada primera. Entonces no va a aparecer el polinomio propuesto en su forma original ax cubo más bx cuadrado. Va a aparecer primero la primera derivada recién, porque tenemos primera derivada, segunda y tercera. Entonces esta parte, mi solución propuesta, no va a aparecer en la ecuación comparativa que vamos a plantear. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo hago esto, cuando lo reemplacemos, me va a quedar algo de 3ax cuadrado, algo de x, algo independiente, y el resto que van a ser de menor grado, igualados a 2x al cubo. Y 2x al cubo no aparece acá. Entonces, ¿cómo les parece que se puede corregir esto? Exactamente. Si no aparece en nuestra ecuación diferencial el término y, la función sola, vamos a tener que plantear un polinomio de un grado más para que aparezca en su primera derivada, que es el mínimo grado que aparece en la ecuación diferencial, y lo podamos comparar de forma directa. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de proponer un polinomio de grado 3, es proponer un polinomio de grado 4, para que al derivarlo tenga uno de grado 3 y la mínima expresión, que es la primera derivada, coincida con el máximo grado del otro polinomio. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Bueno, por supuesto, siempre buscamos la solución igualada a 0. Y después la solución propuesta entonces va a ser ax a la cuarta más bx al cubo más x al cuadrado más dx más e. A, b, c, d, e. Bueno, busquen las soluciones del polinomio asociado y hagan las derivadas.
y ahora lo corregimos, así las calculan ustedes. Bueno, tampoco habíamos hecho un polinomio que tuviera más grado, no, así tan largo no hicimos, pero también por eso lo quería mostrar, porque si tuviéramos una ecuación diferencial con un polinomio de un grado más grande, no es que va a quedar tampoco un sistema de ecuaciones complicadísimo a resolver, porque se va resolviendo de forma escalonada. Como nos pasaba acá, que aparece A despejado, y después tenemos A y B, y después tenemos A, B y C, y después tenemos A, B, C y D. Entonces, de esa manera, no nos queda un sistema muy complicado. Sí. Cuando subes de arriba te va a quedar como un, por ejemplo, A, E a la 3x, más E a la menos x, más C, porque te queda E a la 0, ¿no? Cuando sea la primera derivada. No hablo en el de arriba. Ah. Cuando acá buscas, Acá como está acá. haces factor común, sí, va a quedar a la r de x y después vas a tener r cubo menos 2r cuadrado menos 3r y esto lo podemos factorizar a su vez sacando r para tener una cuadrática multiplicada por r. O sea, una solución va a ser 0 y después las otras dos las podemos usar con la resolvente. Yes. ¿Hace falta plantear la primera derivada desde la, digamos, el derivar? No es lo mismo poner como la supuesta desde la primera derivada. Pasa que tu solución va a ser esto en realidad. Con razón no entiendo. Pensá que la solución va a ser el IH, ¿no? Que es el que sale de acá, más esta propuesta. Entonces, en realidad, esto te sirve porque vos acá vas a reemplazar A, B, C y D con los valores que obtengas. Y bueno, alguno quizás se vaya dando cuenta, una cosa que va a pasar problemática de que no aparezca la función original y recién aparezca la primera derivada, es que vamos a conocer menos cosas de la función, por lo cual se nos va a generar una nueva constante de integración que va a estar vinculada a este valor E. Que fíjense que este valor E va a desaparecer al derivarlo, y en la primera derivada ya no va a estar, ni en la segunda, ni en la tercera, y obviamente acá cuando lo reemplacemos, como aparece la primera, segunda y tercera derivada, nunca lo vamos a poder buscar. A menos que tuviéramos un problema de valor inicial que me diera algún punto, ¿no? Me dijera algún dato y pudiéramos buscarlo, pero con información, con datos. Si no, nos va a quedar una constante nueva. No, o sea, puedo haber sacado mal la Ya tengo la otra, pero Los valores son todos iguales, ¿no? Ahora, la primera parte es la polinomio de expresión. esta manchita acá, nada, bueno, la Menos 8 a la que después del otro lado te va a quedar compré la otra. menos 17 de este lado, tendrías que pasar el 17 dividiendo. Vos tenés menos 289, pero pasa. 289 menos 289 menos 8. Pasa el 17 para el otro lado y tienes que pasar dividiendo 17. Te va a quedar más difícil para acceder a Parcial de Alberto. Sí, obvio.
Bueno, porque si vos no le tenés cuidado a la propuesta original, fíjate que vos la primera que aparece acá, un plazo, es la primera derivada. No, entonces, si vos decías la otra, el grado 3, al derivada, el máximo será acá dentro de la es igual a 6. Porque acá adentro no marcamos nada de que de comparar esta tiene que generar un 2x al cubo. Para que genere un 2x al cubo, el menor orden, la primera, tiene que ser la derivada primera. Si llega a Pues como. ahí va. Entra por ¿cuánto le Profe, no, porque 2C es una constante. Derivado 2C, derivada de constante C. Si no, acá te quedaría C o D. Te quedaría en C. Que te quiero dejar de ¿Qué resultados para R encontrar al igualar a 0? 0, ¿cuál más? -1 y 3. Muy bien, entonces tenemos nuestra primera parte del ejercicio ahí resuelta. Ahora vamos a buscar la segunda y en este caso vamos a reemplazar. Vamos a poner acá arriba todo junto. Nos queda la derivada tercera, que es la última que calculamos, ¿no? Que nos queda 24 a de x más 6b menos 2 veces la derivada segunda. Entonces vamos a hacer todo por menos 2. Lo hacemos directo, ¿no? Nos queda menos 24 a de x cuadrado menos 12 b de x menos 4 de c. Y menos 3 veces la derivada primera, ¿no? Entonces multiplicamos todo por menos 3, 4 por menos 3, 3 menos 3, todo eso. Entonces tenemos menos 12a de x al cubo, menos 9 b de x al cuadrado,
menos 6 de c de x y menos 3 de d. Y ahí está, ¿no? Vean. Y después todo esto me tiene que dar igual 2x cubo menos 3x cuadrado más x. Fíjense lo que decía hace un rato, si no elegíamos una propuesta de un grado más, nos iba a quedar la contradicción de que íbamos a tener un valor de 2x al cubo igualado a 0x al cubo. Y eso es porque justamente si se me genera un polinomio de grado 3, cuando las expresiones involucradas, la de menor grado, es de grado 1, y el original va a tener que tener un grado más. Esa es la moraleja. Bueno, vamos de vuelta a hacer todas nuestras comparaciones con colorcitos. Entonces tenemos 2. Vamos a buscar la parte que corresponda al término cúbico, que es único. De ahí despejamos inmediatamente el valor 2. Vamos con el menos 3. Que es x al cuadrado. Vamos a buscar los x al cuadrado. Tenemos menos 24a. Y tenemos menos 9b. Tenemos a y b, pero vamos a haber obtenido a del anterior. Vamos a tener x, o también una x más 0, ¿no? El término independiente. Vamos a tener que 1, la parte lineal, la comparamos con todo lo que sea lineal. Todo lo que acompaña a la x. 24a menos 12b menos 6c. Y ahora involucramos a las variables a, b y c, pero vamos a haber obtenido antes tanto a A como a b. Entonces fíjense que nos queda siempre, aunque el polinomio sea de mayor grado, un sistema de ecuaciones que está escalonado, que ya lo podemos resolver sin tener que apelar a métodos de resolución de sistemas, que ni Gauss, ni Gauss-Jordan, ni por Kramer, ni sustitución, ni nada, porque vamos a ir despejando de forma escalonada. Primero A, después reemplazamos, buscamos B, después reemplazamos, buscamos C. Bueno, y así llegamos al último valor, que es el 0, que va a ser la parte independiente, que es 6b menos 4c menos 3d. Y como les adelantaba hace un ratito, lo que ocurre acá es que en mi sistema no va a aparecer uno de los valores de mi polinomio original, que era el término independiente, el término e. Y es que si no aparece la función y yo hago una relación solamente con las derivadas, la función original no va a terminar apareciendo y no vamos a poder determinar este valor de cuánto valía. Bueno, vayan resolviendo, ¿no? Desde el primero sale bastante evidentemente. Acá dividimos por menos 12, nos queda menos un sexto. Y ahí van obteniendo de forma escalonada cada uno de los valores. De vuelta, en el parcial no va a aparecer un polinomio de grado tan alto, pero siempre es mejor prepararnos haciendo un ejercicio un poco más largo para que después el del parcial nos resulte más sencillo. Bueno, entonces la clase que viene ya es la clase de repaso. ¿El viernes que viene? ¿O el viernes que viene es feriado? No, ¿cuándo es el feriado? El otro, o sea, la que viene es la clase consulta, el otro es el feriado y el otro es el parcial. Bien. Y de acá la semana que viene, pensaba que tenía una semana, pero sí. Antes que la semana que viene, la idea es que ya se los haya mandado, si lo pueden mirar.
parcial solo de ecuaciones Todo eso diferenciales. es Va a ser solamente ecuaciones diferenciales y para el final va a entrar lo de Stokes y los campos conservativos, que no había llegado a entrar completo para el primer parcial, y la parte de Laplace, que no va a llegar a entrar para el segundo parcial, porque vamos a ver parte de la clase que viene, que ya sería la de consulta. ¿No? O sea, la clase que viene vamos a hacer consulta, y como hice la vez pasada, mostraré un poco lo de Laplace, y bueno, quedará para el final. Sobre la clase que viene voy a dar un ratito ahí la base como de Laplace, porque si después, aunque yo no lo tomara en el final ahora mismo, lo tienen que saber, pues si se presentan a un final con cualquier profe, tienen que tener, por lo menos mostrarles el material y ver en qué consiste. Sí. No, mismos temas para el recuperatorio. Bueno, y también les cuento para el recuperatorio que lo que determiné hacer, había dicho que para los que tuvieran un 3, que significaba que habían llegado al 40%, iba a haber algún beneficio, algún plus. La idea va a ser así. El parcial que va a tener 5 ejercicios, que son un poco más cortitos que los del primer parcial, entonces son 5. La idea es que los que se sacaron un 3, de los 5 pueden elegir para resolver 4 y descartar el que quieran. Entonces, ahí hay un plus bastante bueno. Por supuesto que si yo descuento un ejercicio, los 4 que hago tienen más valor cada uno, ¿no? Entonces, en vez de valer 2 puntos cada uno, van a valer 2,5 cada uno, pero elijan a conciencia, ¿no? Elijan bien cuál quieren descartar. Los que tienen 1 o 2 o ausente harán los 5 ejercicios, será un poquito más largo, pero bueno, tienen que demostrar un poco más los que tuvieron ausente 0 o 1. Así es justo, sí. Sí. El tema de curvas ortogonales. Sí. En los ejercicios que mandaste había mucho de graficar y todo eso. No, yo pido calcularlas, no hacer las gráficas. Yo les muestro las gráficas para que vean cómo queda, pero eso queda lindo con GeoGebra, hacer la mano solía. Entonces no, por la parte de graficar no es. No, graficar no, sí calcularlas. Sí, calcular. Después les voy a mostrar el modelo para que se hagan una idea, pero va a haber un poco de todo, ¿no? Nos puede tocar una ecuación homogénea, una exacta, una reducible exacta, nos puede tocar de las de grado superior, de grado 2, en fin, un poco de todo. Bueno, ¿qué valores quedaron acá los coeficientes? Me suena estos números. Sí. Bueno, a partir de ahora vamos a ver un par de cositas que tienen que ver con el último tema de la materia, que es el que nos va a quedar un poco entrecortado porque es un tema en realidad muy largo de explayar. Yo calculo que lo van a retomar en alguna de las materias de física más avanzadas que van a tener en la carrera, porque aparecen mucho las ecuaciones diferenciales de orden superior vinculados a los fenómenos electromagnéticos y demás. No, digo, en el electromagnetismo, esa materia. Me acordar de esa materia. De esa materia, ni me hagas acordar, yo la odié cuando era. No. Mucha suerte con el electromagnetismo, ojalá no les vaya súper. Bueno, obviamente saben todos que hay una materia de física bastante hardcore, ¿no? Es así. Bueno, vamos a definir primero 2 funciones. 2 funciones que seguramente no trabajaron en cálculo, en análisis 1, análisis 2, que son la función utilitario ahora te creo así, ¿no? Y también
Bueno, no, ya. A ver, Bueno, en el estudio de las ecuaciones diferenciales, ahí tenemos un poco menos ruido porque me voy a quedar feliz si no. En el estudio de las ecuaciones diferenciales pasaba muy seguido que los valores para un cierto sector del dominio no los podíamos utilizar. Muchas veces nos pasaba, ¿no?, que cuando evaluábamos la solución del sistema de ecuaciones, había algunos valores que esa familia de ecuaciones podía tomar y otros que no. Iba a haber restricciones. Bueno, si uno toma una restricción muy importante para ciertas ecuaciones diferenciales que no tenemos otros métodos para resolverlas, que consiste en sacar la parte negativa y buscar soluciones para valores positivos, se puede usar algo que se llama la transformada de Laplace. Laplace, que lo habrán visto para otras cosas, ¿no?, como para el método de determinantes de Laplace o alguna otra cuestión. Crea una transformación, así como es la derivada o la integral, que son transformaciones que agarran una función y la convierten en otra, en una transformación que convierte a cada función en otra diferente mediante una tabla de transformadas de Laplace que vamos a justificar, pero después en el día a día verificarlo y utilizarlo por tabla, en la cual la idea es convertir una ecuación diferencial que no sé resolver, que no tengo ningún método para resolverla, en una transformación que sea una función que sí sepamos resolver esa y antitransformarla. Viene a ser como una sustitución, pero difícil, ¿no? Es una sustitución de funciones, ¿no? De fragmentos nada más. Entonces, vamos a hacer toda una tabla que me va a hablar de las distintas funciones. Y bueno, en esa tabla aparecen un par de funciones medio particulares para comentar, que no deben haber visto en análisis 1 y en análisis 2, que son la función de Heaviside o de salto unitario, o la función también puede ser que se las hayan mostrado como función prendido-apagado, básicamente, que es una función muy sencilla, en realidad, en la cual vamos a tener que todos los valores, cuando la x valga valores negativos, es decir, de menos infinito hasta el 0, y después del 0 vamos a tener que vale 1. ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo vamos a definir como U de x, y básicamente se escribe U de x en ramas, ¿no? Va a ser 1 si x es mayor que 0, y 0 si x es menor que 0. Se pueden modificar y generar algunas que me incluyan o no el extremo, ¿no? Por ejemplo, podría armar una función de Heaviside que me incluya el valor del 0 e incluirlo como parámetro y después trasladarla, ¿no? La idea de esta función es que es una función que me permite multiplicar a otras funciones que las tengo que escribir por ramas, inevitablemente, y a través de la función de Heaviside escribirla en una única rama. Y la misma función la podemos trasladar. De modo que yo tengo la función de Heaviside de x menos a, esto va a ser 1, si x es mayor a a, y 0, si x es menor a a. Bueno, una función muy sencillita, muy elemental, pero la gracia que tiene es que si yo tuviera la siguiente función, supongámonos, una función en ramas, f, llamémosla, tal que tuviéramos 0, y x es menor que 0, y a la x menos 1, si x es mayor que 0, nosotros podríamos escribir esta función en rama en una sola línea, en una sola función, y desestimar las ramas, aprovechándonos de que tiene este comportamiento. Hasta una parte vale 0, y a partir de ese sector empieza la función exponencial a la x menos 1. ¿Y cómo la escribiríamos? Bueno, escribiríamos la función de esta manera. Diríamos que f de x va a ser e a la x menos 1
multiplicado la función de Heaviside. Entonces, en vez de escribir las ramas, se pueden escribir funciones de ramas, donde una de las ramas es nula, con esta función de Heaviside. Esto porque hay muchas ecuaciones diferenciales que se trabajan para los valores positivos nada más, y se desestiman los valores negativos, porque esto simplifica mucho las cosas, y acuérdense que esto está vinculado a la física, entonces va a haber muchas cosas que vamos a estar midiendo que van a tomar valores, los valores que nos va a interesar analizar van a ser positivos únicamente. Entonces, para muchos casos nos va a servir. Y bueno, va a aparecer esta notación, ¿no? Con el u de x que aparece por acá, y la otra, también que no deben haber visto, la función delta. Vale, ¿suena la función delta? ¿Delta de Dirac? No, también. Son cosas que van a aparecer más adelante en física. Ahí cuando en física uno hace el estudio de ciertos fenómenos que ocurren en un instante muy imperceptible, se encuentra con algunas dificultades, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ¿no? Como la colisión de dos objetos en física, ¿no? Como las pelotas de billar, ¿no? Yo le pego a una de las pelotas de billar, le pega a la segunda, la primera queda prácticamente inmóvil, ¿no? Y se transfiere, ¿no? El movimiento a la segunda pelota. El momento de impacto, de cambio de fuerza de uno a la otra ocurre en un momento muy pequeño, así como cuando yo golpeo con un martillo un clavo. Es una fuerza que ocurre en un instante muy pequeño y es una fuerza importante. Lo mismo que una descarga eléctrica, ¿no? Meto el dedo en el enchufe y voy a recibir una descarga eléctrica que va a hacer mucha fuerza que va a ocurrir en un instante muy pequeño. Entonces, para medir cosas como estas, donde el instante tiende a cero, se usa mucho una función que se llama delta, o función, bueno, delta de Dirac también, o el matemático, que se va a definir a partir de un límite, pero que lo que representa es lo siguiente. Imagínense ahora un caso parecido al de la función salto unitario, pero donde tuviéramos un valor x0, un valor x0 más a, un valor x0 menos a. Y vamos a definir que la altura de este salto, ¿no? Va a ser 1 sobre 12. Bueno, esta función, fíjense que tiene la particularidad que a medida que el valor de a vaya siendo más chiquitito, la altura va a ir siendo más grande, ¿no? Porque 1 sobre 2a está el a como denominador, a más grande sea a este a, ¿no? Cuando esto tiende a 0, 1 dividido algo que tendía a 0, tiende a infinito, ¿no? Entonces, nos encontramos con esta situación, ¿no? Nunca, no es infinita la descarga eléctrica, ni es infinita la fuerza que va del martillo al clavo, pero se representa mediante límites en el sentido de que es algo que ocurre en un instante que tiende a 0, un instante muy pequeño y una fuerza que termina siendo muy inmensa, ¿no? No es infinito, pero decimos tiende a infinito. Entonces lo que vamos a decir es que la función delta, ¿no? Delta de Dirac en un punto para una cierta medida a, si a tiende a 0, es decir, de x menos x0, esto va a tender a infinito, ¿no? Bueno, esta función que sirve para representar estos fenómenos, ¿no? De intercambio de fuerzas, de colisiones, de descargas eléctricas y demás, ¿no? Momentos donde hay mucha energía de un salto al otro. Bueno, esto después lo voy a compartir en algún video de internet, que hay algún youtuber que lo ha puesto más lindo con imágenes y ejemplos, ¿no? Para poder visualizarlo mejor, porque también tiene una representación en 3D. Hay otras funciones que siguen con la misma idea de delta, pero con crecimientos como la campana de Gauss, pero con la misma idea de que es algo que tiende a infinito. Y son funciones que tienen la idea de representar esto, ¿no? Intercambios de fuerzas muy grandes en instantes muy pequeños. Sí. Yo te voy a preguntar. ¿Qué interpretás cuando este resultado es infinito? O sea, por ejemplo, en la colisión, esa fuerza que le transmite una bola a la otra, ¿qué interpretás de infinito? Eso No, que el instante tiende a 0 y que
el impacto, ¿no? El cambio de fuerzas es muy alto. Tiende infinito, quiere decir que es muy grande, pero no es que va a ser infinito, ¿no? Lo mismo que la descarga eléctrica, no hay nada infinito en realidad. El infinito solo existe en matemáticas, en simbolito y en nuestras cabezas, pero después no hay nada en el universo que sea infinito. O sea que el infinito lo utilizamos para representar cosas que son muy grandes al final y al cabo. El cambio de la fuerza, dependiendo del tiempo, es muy alto, por eso se dice que tiende a infinito. Claro, exactamente. Y otra manera de graficarlo, cuando tiende solo a infinito, si lo buscan en internet van a ver que aparece la gráfica directamente como una rayita, como un segmento perpendicular al plano X, donde está ese golpe de fuerza, ¿no? Después lo que se hace, ¿no? Básicamente, en el video que les voy a compartir se ve mejor, ¿no? Pero cuando yo tengo un cierto objeto que va a transferir la fuerza hacia el otro, va a pasar uno de tener fuerza nula a tener la fuerza que le transfirió el otro objeto en prácticamente un instante, como si se diera un salto unitario. En realidad, lo que suponemos es que no es así, que hay una pendiente y que ese instante, aunque sea muy difícil de medir, ese instante entre que meto el dedo en el enchufe y recibo la descarga eléctrica, existe, es muy, muy pequeño, pero va a existir. Entonces va a ser una idea llevando la función de Heaviside, ¿no? A analizar los fenómenos de física más extraños que ocurren en estos instantes, ¿no? No lo vamos a usar mucho, pero sí quería comentarla porque como tiene muchas después aplicaciones físicas y demás, me parecía interesante. Y está en la tabla de transformadas de Laplace, la función delta. No la vamos a usar para ejercicios de examen y demás, pero sí como está en la tabla, estas dos funciones las quería presentar para que sepan de dónde. Esta sí, la función de Heaviside me permite escribir prácticamente cualquier transformada de Laplace, por el hecho de que cuando hagamos la transformada de Laplace vamos a tener un dominio restringido. Entonces, lo que vamos a hacer con el dominio restringido es decir, bueno, toda la parte restringida que valga cero, que sea nula, y tomar el resto de la expresión. Perfecto. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora, que defina qué es Laplace, porque si no, no va a tener sentido hasta en breve. Sí. Sí, nada que ver con esto, pero el ejercicio anterior, ¿cómo queda resuelto? Escrito en un telo. Ah, el anterior con el A, B, C y D. Sí. De acá. Y vamos a escribir la propuesta original, a ver si me ayudan a hacer un poco de memoria. ¿Cómo era la parte de las soluciones? Teníamos una solución que era R0 A más B por E a la menos X. a la menos X, el otro era 3X, ¿no? Sí. Sí. Y después tenemos todo nuestro polinomio propuesto que era A de X al cubo, es decir, menos un sexto de X a la cuarta, ¿no? Después tenemos más 7 novenos de X al cubo, menos 43 18avos de X al cuadrado, más 128 27avos de X, más E, ¿no? Que como acá estaba el otro E, lo vamos a poner en mayúscula, pero fíjense que lo que les decía al principio del ejercicio, obviamente el término independiente del polinomio original, como no aparece el polinomio en la ecuación diferencial, no lo vamos a poder terminar nunca. Bueno, si tuviéramos un ejemplo con valores iniciales. Recordemos que las ecuaciones diferenciales, acá las vemos en la materia para algunos ejemplos nada más con valores iniciales, pero el trabajo en serio con las ecuaciones diferenciales es el 99% de las veces con datos. Yo quiero generar y resolver ecuaciones diferenciales a partir de datos que se dan en fenómenos que me rodean, ¿no? De cualquier estilo, ¿no? Tanto físicos como económicos, como sociales, como políticos, en fin. Entonces, todas esos problemas están asociados a valores y de hecho la transformada de Laplace es un método que me va a servir para resolver ecuaciones diferenciales más complejas que están siempre asociadas a valores a problemas de valor inicial. Es decir, que vamos a tener que tener datos para usar Laplace. Van a ser siempre esos casos. Igualmente Laplace, algo les comentaré la clase que viene. Bien, nos falta para el recreo, ¿no? 3:20. 3:20. Ah, sí, a las 4. Estamos a las 2. Bueno, antes de meternos ahí con Laplace, lo que vamos a ver es un par de ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales. Así como nos aparecían recién las ecuaciones diferenciales por separado, vamos a trabajar con sistemas.
Y vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones diferenciales más sencillos que nos podemos encontrar, que van a ser lineales. Y aparte de que van a ser lineales, van a ser de grado 1. Vamos a tener un sistema donde van a aparecer dos derivadas de orden 1. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a hacer es resolverlas a partir de lo que aprendimos ahora con las ecuaciones diferenciales de orden 2. Vamos a imaginarnos un ejemplo bien sencillito. Bueno, una cosa importante que va a pasar ahora es que tenemos que agregar una nueva letra. Si hay un sistema de ecuaciones, voy a tener una derivada en Y y después voy a tener una derivada, por ejemplo, en X. Lo que vamos a tener es una tercera variable que va a ser de la que dependen estas derivadas. Y para los casos que vamos a tratar en la materia, van a depender de la misma variable. Es decir, que vamos a tener diferencial de Y, supongamos, por diferencial de T, igual a alguna expresión, y diferencial de X sobre diferencial de T igualado a otra expresión. Una expresión que dependa de X, de Y y a lo sumo de T. Vamos a ir agregando la dificultad en cuentagotas. Vamos a primero mirar un sistema de ecuaciones donde aparezca, por ejemplo, Y', y X', ¿no? Y' igual a X e Y' igual a Y. Vamos a arrancar bien de cero, ¿no? Un sistema de ecuaciones bien sencillito. Acá, si nos marea pensar en qué dependen las variables, para no mezclarnos con lo que estuvimos viendo hasta ahora, podemos poner entre paréntesis Y' de T y X' de T, para no olvidarnos que ahora no tenemos Y derivada en función de X, como pasaba antes. O como en el ejercicio, no me acuerdo si era el 3 o el 4 que les dejé, que estaba todo escrito en X, las derivadas, y dependían de Y. Acá no es ni X dependiendo de Y, ni Y dependiendo de X. Es X e Y dependiendo de T, los dos. Diferencial Y, diferencial de T, diferencial X, diferencial de T. Entonces, las dos derivadas que nos aparecen, la de X y la de Y, dependen de la misma variable que es T. ¿Ok? Ahora no aparece T, escribimos una expresión bien sencillita, pero vamos a ver de cómo resolverlo. Bueno, vamos a pensarlo también por pasos para no marear, ¿no? Entonces, primer paso, esto si lo piensan va a ser muy parecido a los pasos para resolver sistemas de ecuaciones normales, solo bueno, con la dificultad que implica estar trabajando en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero el primer paso va a ser despejar una variable que puede ser la X o la Y, ¿no? Tenemos nuestras incógnitas que van a ser. Tenemos que buscar X e Y. En este caso, ambas son funciones. Si aparece Y derivada de T y X derivada de T, significa que yo tengo una función de X igual a algo de T y otra función de Y igual a algo de T. Entonces, mis incógnitas son X e Y. Entonces, lo que hacemos, acá ya están despejadas, pero mi primer paso sería despejar una en función de la otra de una de las dos ecuaciones. Y como el sistema de ecuaciones, acá hay muchos caminos. Podría arrancar diciendo, bueno, X es Y', como Y es X'. Vamos a arrancarlo de cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces vamos a suponer, no sé, vamos a arrancar de la segunda. Me quedamos así. Entonces acá ya lo tenemos despejado, ¿no? Despejamos Y es X'. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar miembro a miembro. Derivamos miembro a miembro para convertir a mi incógnita en una derivada y reemplazarla en la otra ecuación, básicamente. Entonces, yo tenía que X' es igual a Y. Si derivamos miembro a miembro, me va a quedar la derivada de la derivada segunda, va a ser igual a la derivada de la derivada primera, ¿no? Entonces, derivamos miembro a miembro y obtenemos otra relación. ¿Con qué finalidad? Bueno, porque ahora esa derivada la podemos reemplazar en mi expresión original. Entonces, en un tercer paso, reemplazamos. Menos la parte de derivar miembro a miembro, en realidad estamos haciendo como la misma mecánica de resolver un sistema de 2×2. Despejamos primero una variable, la reemplazamos en la otra ecuación. Ahora, acá hay un paso extra. Yo no puedo igualarlo y reemplazarlo en la otra ecuación porque en la otra ecuación no aparece
ni X' ni Y. Aparece Y' y X. Entonces, cuando viene el segundo paso de un sistema de ecuaciones cualquiera, de toda la vida, que sería reemplazar mi despeje en la otra ecuación, nos encontramos con que no tenemos nada que reemplazar. Ahora, derivando ambos lados, que es muy fácil, porque tengo derivada primera y derivada segunda, función y su derivada, ahí sí lo podemos reemplazar, porque ahora tenemos que en la otra ecuación, reemplazamos en la otra ecuación. La otra ecuación la volvemos a copiar, era y' igual a x. Pero ahora yo sé que y' es x''. Entonces, cuando lo reemplazamos, me va a quedar que x' es igual a x y formamos una ecuación que depende de una sola variable. Y fíjense que si ahora esto lo despejamos y nos queda x' menos x igual 0, tenemos una ecuación como las que hicimos la clase pasada. Las primeras de todas, las que están igualadas a 0 y resolvíamos con el polinomio asociado. E a la RT, ¿no? Obviamente acá es x dependiendo de t, así que en vez de e a la rx, será r cuadrado menos 1. Y acá vamos a tener que r vale 1 y que r vale menos 1. ¿Qué significa? Que la solución de x va a ser a de e a la t más b de e a la menos t. Fíjense que es lo mismo que hacíamos la semana pasada, en este caso, que nos quedó era un sistema de ecuaciones más sencillito, pero lo que había que hacer previamente era parecido a lo que hacemos en un sistema de ecuaciones cualquiera. Despejar una variable, solo que esa variable que despejamos no la podemos reemplazar en la otra ecuación de forma directa. Va a haber que derivarla primero. Entonces, despejamos una de las variables, la x o la y, derivamos miembro a miembro, ahora tenemos la derivada, que eso sí vamos a tener en la otra ecuación, y al reemplazar me va a quedar una ecuación diferencial que depende de una sola variable. Por supuesto, ahora me queda buscar la otra función, es un sistema. Encontramos x, ahora me falta buscar y, y como lo hacíamos en un sistema de ecuaciones cualquiera, una vez que obtenemos una solución, usamos mi solución para buscar la otra, ¿no? Entonces, cuarto paso, buscamos la otra solución. A partir de la primera que conseguimos, ¿no? Bueno, fíjense de las expresiones que tenemos en nuestro sistema original. ¿Dónde nos convendría... ¿qué nos convendría hacer? A ver si se dan cuenta. Ahora buscamos x, nos falta buscar y. ¿Y qué es y? Ahí va. Y es x'. Entonces, si y es x', y yo ya sé que vale x, ahora calcularemos x' a partir de x. Entonces vamos a derivar x. Bueno, entonces la función y va a ser la derivada de x. Es decir, a de e a la t, ¿no? Esta queda igual, e a la t derivado queda e a la t, por a lo mismo. Y la segunda, que es a la menos t, la derivada de e a la menos t es e a la menos t por menos 1. Entonces me va a cambiar el signo, me va a quedar menos b por e a la menos t. Y ahora podemos poner la otra al lado y ahí tenemos nuestras dos soluciones sin tanto sufrimiento. Bueno, este por supuesto era un sistema de ecuaciones casi trivial porque era y' igual a x y x' igual a y. Ahora habrá que subirle un poquito la dificultad, pero lo importante es que me hayan entendido hasta acá cómo es el procedimiento y que vayamos pensando, ¿no?, en qué es parecido a lo que hacemos con un sistema de ecuaciones regular, pero derivando en una parte para poder obtener la comparación que necesitamos, ¿no? Cuando despejamos una, derivamos y ahí reemplazamos. Vamos a hacer otro, ahora un segundo ejemplo que ya se vaya haciendo la expresión un poco más difícil. Pongámosle. En realidad, si lo piensan, aunque no vaya a tomar en el parcial sistemas de ecuaciones
diferenciales de mayor orden, podrían resolver muchísimos. En realidad, si yo tengo un sistema de ecuaciones que implica una derivada de segundo orden, podría seguir este mismo proceso para calcular la derivada de tercer orden y reemplazarlo en otra. Total, después cuando nos planteamos esta ecuación diferencial de orden 2, orden 3, orden 4, si está igualada a 0, o si está igualada a un coseno, a un seno, a un exponencial, o a un polinomio trigonométrico exponencial, son los casos que ya conocemos. Entonces, en realidad no nos va a agregar dificultad. El problema sería si el sistema de ecuaciones ya está igualado a otra función que ya no conocemos. Y ahí es donde va a entrar la plaza, en realidad. Bueno, paso 1, despejar una variable. Y acá de vuelta, ¿no? Podemos elegir dos caminos. Los dos nos tienen que llevar al mismo punto. Podemos despejar la y de esta función, como podemos despejar la x de la segunda. Fíjense que lo que tengo que hacer es despejar una variable en relación de la otra para que cuando la modifique en la otra ecuación me quede todo dependiendo de una misma letra. Entonces piensen qué quieren hacer, buscar primero x o buscar primero y. Y en general uno lo que hace es ver qué es lo que está más fácil de despejar. Acá daría la sensación que está más fácil despejar y de la primera, ¿no? Que vamos a pasar para el otro lado sumando y ya está, ¿no? Pero podemos despejar cualquiera, es como un sistema. Tengo x, y bueno, varios despejes posibles. Supongamos que despejamos de la primera, ¿no? Entonces pasamos la y para el otro lado y el x' para el otro. Me queda 2x menos x', ¿no? Despejamos la y. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es, como quiero reemplazarlo en la segunda, fíjense que ahora en la segunda, para que me quede todo en x, esta y va a ser todo esto, ¿no? Yo acá, al despejarlo, ya automáticamente encontramos que eso no nos pasaba en la anterior, porque el sistema anterior, cada ecuación tenía una sola variable. Este segundo ejemplo le sube a la vara un poco la dificultad, y cada ecuación tiene a las dos funciones, a x y a y. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando querramos reemplazar de nuestra sustitución en la primera en la segunda, necesitamos dos cosas. Y, que es lo que ya sabemos, y después y'. Y para buscar y', hacemos lo mismo. Paso 2. Derivamos miembro a miembro. Derivando miembro a miembro tengo la primera derivada, la derivada de la función, y la derivada de la primera va a ser la derivada segunda. Acá no vamos a derivar por tablas de derivación a menos que tengamos una función de t. Algo de t, que ahí, por ejemplo, si nos aparece, que ese va a ser nuestro tercer escalón de dificultad, que nos aparezca x, y aparte un fragmento de t. E a la t, un polinomio en t, una trigonométrica en t, algunos de los casos que aprendimos. Eso sí lo vamos a derivar con tabla. Pero acá como son funciones x e y, no vamos a decir, la derivada de 2x es 2. Mucho cuidado, porque ahora x ya no es más una variable que depende de la otra. Ahora x es una función que estamos buscando. Ahora la variable que derivamos libremente, la que depende de estas dos funciones, es t. Esto depende de t, esto depende de t, esto depende de t, esto de t. Son todas funciones en t. Ahora no se visualiza porque estos primeros dos ejemplos, para ser más fáciles, no les agregué partes en t. Pero yo acá podría haber tenido, para que se hagan una idea, no lo copien todavía, pero podría haber tenido 2x más y más e a la t, y' es igual a x menos y más t al cuadrado menos t. Yo podría tener un sistema de ecuaciones que aparte tuviera partes en t, que esa es la variable que puedo derivar, que no es una función. Ahora x e y van a ser funciones. ¿Están entonando por ahí? Sí. ¿Se puede reemplazar y con la otra función en y? Sí, exactamente es lo que vamos a hacer. Y vamos a reemplazar la derivada. Y de esa manera, fíjense que ahora cuando vamos al paso 3, que es reemplazar, la segunda me va a quedar y', que es 2x' menos x''. Y después tenemos 5x menos 2 veces y. Y era 2x menos x'. Distribuimos, ¿no? Y fíjense que me queda todo dependiendo de x. Una ecuación diferencial de orden 2 que depende únicamente de
x. Así que lo vamos a juntar todo a un mismo lado. Bueno, tenemos 5x menos 4x, que me va a quedar x. Tenemos x' menos 2x'. Y pasamos el x' sumando e igualamos todo a 0. Pim, pim, pim. Acá, 2. Es verdad. Mejor todavía. Nos va a quedar mucho más fácil porque tenemos 2x' a ambos lados. Entonces nos va a quedar un polinomio asociado más sencillo porque se va a simplificar. Entonces nos termina quedando x segunda más x. Bueno, una vez que sabemos seguir los pasos con mucho cuidado, el nivel de dificultad de resolución de estos sistemas no va a ser muy elevado. Va a ser casos los del parcial como estos, donde tengamos que ir reemplazando, ¿no? Después, al final, ¿esto qué es? El polinomio asociado con e a la rt por r al cuadrado más 1. Y de acá salen dos resultados, ¿no? Lo paso para el otro lado, r cuadrado tiene que ser igual a menos 1. Y tenemos más menos la raíz de menos 1, que es i. Por lo cual vamos a tener las dos soluciones imaginarias. Bueno, ya está, ¿no? Como tenemos estas dos soluciones imaginarias, por lo cual x va a ser a coseno de t más b seno de t. Bueno, acá de tanto manejar siempre x con y, y con x, es muy normal que de distracción acá le mandemos alguna x, una y en vez de t, cuando estamos trabajando en sistemas, suele pasar. Si buscan el libro de texto van a ver que muchas ecuaciones diferenciales se plantean con x y con t por el tema de la física, por el tema de que muchas veces la variable es tiempo. Entonces por eso aparecen muchos libros con t, todo con t. Yo creo que es más amistoso a trabajar con x, y recién usar la t cuando tengamos una tercera variable, como ese es el caso. Bueno, ahora tenemos que buscar la otra. Y para buscar la otra, fíjense que habíamos hecho un despeje. Hicimos un despeje del que salía la otra función que buscamos. Yo ya averigüé cuánto vale x. O sea que si lo multiplico por 2, ya tengo 2x. Me faltaría restarle la derivada de x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar la derivada de x para poder completar en esta fórmula y saber cuál es la segunda función, la función y. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, derivamos x entonces. Y ahora reemplazamos en nuestra expresión que decía que y es igual a 2x menos la derivada. 2 por x va a ser 2a coseno de t más 2b seno de t. Y a esto le vamos a restar la derivada. Le vamos a hacer menos todo esto. Menos por menos más. Menos por más menos. Y ahora lo juntamos. Yes. No entendí por qué le dio valor a. ¿Por qué hizo eso de x igual a la coseno de t más b seno de t? Porque las dos soluciones son imaginarias. Acá tenemos que la solución 1 es y y la solución 2 es menos y. Cuando teníamos soluciones enteramente imaginarias, el e a la rt iba a ser 0, e a la 0, que es 1, entonces queda 1 por la parte trigonométrica de a coseno b seno. Bien, muy importante ahí la pregunta, ¿no? Si después nos queda una solución compleja del estilo 1 más i o 1 menos i, ahí sí nos aparecía e a la rt por todo lo demás. Bueno, y acá agrupamos, ¿no? Tenemos el coseno de t, vamos a ponerle color también, se visualiza todo mejor. El coseno tenemos 2a y menos b, y después tenemos el seno con más b, más 2b y más a. Eso significa que nos termina quedando i igual a
2a menos b coseno de t más a más 2b seno de t. Y fíjense que las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales quedan con las mismas letras, ¿no? Tanto x, la función x como la función y mantienen ese a y ese b de coeficiente de integración, coeficientes genéricos, ¿no? De nuestra solución, que van a ser los mismos, ¿no? Se mantiene el a y se mantiene el b. Porque básicamente vamos a obtener una de las soluciones a partir de la otra. Entonces vamos a estar jugando con ese a coseno de t, b seno de t, para obtener la otra expresión, así que va a depender de eso. Se podría escribir de manera más compacta usando otras letras, llamar a 2a menos b c y a más 2b es d. Pero para que usen las dos ecuaciones las mismas variables se suele dejar de esta manera. A coseno de t, b seno de t. Podríamos haberlo factorizado por cosenos, también eso lo he visto en algún libro. Factorizar por coseno, factorizar por la letra, ¿no? Decir, bueno, a, tomar como factor común, que iba a quedar 2 coseno de t más seno de t, y después b, que sea 2 seno de t menos coseno de t, pero me parece que así queda más prolijo, ¿no? Pero se podría haber factorizado por a y por b también, en realidad. Bueno, y así, con este modelito, llegamos a un tercer grado de dificultad, donde ahora sí aparezca algo que dependa de t. Bueno, en este caso tenemos ya un caso completo. Ahora sí tenemos la derivada primera de una variable y la derivada primera de otra variable igualadas a una expresión que ya tiene todo. Tiene la misma función x a la función y ahora a un pedazo de la función t, que es la que aparece después en mi solución general. Les spoileo que lo que va a pasar diferente acá es que cuando sigamos los mismos pasos, en vez de quedarnos como en el ejemplo 1 o el ejemplo 2, una ecuación diferencial de orden superior igualada a 0, que fíjense que en el ejemplo 1 nos pasó lo mismo, nos va a quedar igualado a algo de t. Y vamos a tener que utilizar lo que vimos al final de la clase pasada y al principio de esta clase, ¿no? Con la propuesta, según si es exponencial, si es trigonométrica o polinómica. En este caso, justo 36t es polinomio lineal y 2e a la t es una exponencial. Van a aparecer acá, sí o sí, algunas de las tres que conocemos. Estas o trigonométricas. ¿Bien? Bueno, lo único acá importante de diferente va a ser el tema de t, que cuando derivemos miembro a miembro, t no es una función, es la variable. Entonces ahí sí, menos 36t, por ejemplo, si lo derivaba, me va a quedar menos 36, como 12 a la t derivado, bueno, queda lo mismo, 12 a la t, pero ahí sí vamos a derivar por tabla, no es que le pongamos ya el prima, porque las que son funciones son x e y en este caso. ¿Bien? Entonces, bueno, de vuelta a este ejemplo, ¿no? Tiene pinta de que se despeja muy fácil y, ¿no? Podemos despejar sin que nos queden fracciones esta variable. Entonces vamos a partir de la primera y vamos a despejar, vamos a decir, bueno, x' menos 4x más 36t es igual a y. Entonces hacemos lo mismo. Paso 1, despejamos. Paso 2, derivamos miembro a miembro. Paso 3, reemplazamos. Todo sigue
mismo procedimiento. Fíjense acá mucha atención a esto. Cuando hagamos la derivada miembro a miembro para obtener I', me va a quedar la derivada de la primera derivada, derivada segunda. La derivada de la función derivada. Y ahora, la derivada de 36t va a ser 36, ¿no? Lo derivamos derivada de un polinomio. Y ahora tenemos todo lo que necesitaríamos para ir a la segunda. Y al reemplazar I, I', que es lo que obtuvimos, vamos a tener una función que va a depender específicamente de X y de T. Y esto va a ser lo mismo que estábamos haciendo hoy al principio de la clase. Vamos a tener un caso combinado donde vamos a tener una exponencial y una trigonométrica y tendremos que hacer nuestra propuesta para polinomio lineal y para la exponencial. Con la misma idea de ver que la exponencial no esté repetida y demás, ¿no? Bueno, acá les dejo un rato así lo tratan de hacer, lo plantean y ahí lo explican y en un ratito lo ponemos en común. Ah, bien. Gonzalo. Igual dale, ¿Podría repetir? en el ejemplo anterior. Esto hicimos toda la deducción la clase pasada a partir de los exponenciales, pero cuando vos planteás que tenés, bueno, primero que esto la fórmula total era E a la RT por eso de adentro, como la parte E a la B potencia, a la parte real del número complejo, como acá era 0 más I y 0 menos I. Vos aquí vas a tener que A va a valer 0, entonces te va a quedar 0 por T, que esto es 1, te queda 1 por lo que va dentro del paréntesis, que era esto solito. Si no, la fórmula de un número complejo en general, dada una solución que puedo por acá, el número complejo de forma binómica, de esta manera, esto siempre te va a quedar más menos, ¿no? Por la resolvente, la parte real iba a ser igual. Entonces la solución era E a la A de X por A seno de B de X más B coseno, bueno, coseno y seno otra vez, ¿no? De BX. Entonces acá, B en particular, lo que acompaña a la I es 1, ¿no? Bueno, 1 y menos 1, pero después cuando hacíamos todo el desarrollo, los negativos, viste, que se contrarrestaban, y este A y B en realidad eran renombre de otras letras. Nosotros le poníamos, arrancamos por A y B, me parece, en la clase pasada y llegábamos a C y D, le cambiamos la letra, ¿no? Porque acá este B incluye a la I, que es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde está la I de lo imaginario en esta fórmula? Bueno, está metida acá en la B. La B es una suma, un factor común que hacemos de coeficientes anteriores con el I imaginario, y el A es una parte toda real. En este caso, como esto vale 0, queda E a la 0 que es 1, y queda solo la parte trigonométrica de adentro, y como I no tiene ningún coeficiente, es una I, y menos una I, queda solamente seno de X y coseno de X. Pero en la clase pasada, si no, en el momento del video lo hice como la deducción de la demostración de dónde salía el teorema. Yes. Acá. No había notado, no le pregunté por ya avanzó, pero en el anterior no le pregunté, le dije por qué pasaba esto, entonces. Pero ¿por qué lo plantea con trigonometría? Del anterior. Ahí justo lo estaban preguntando. Mira, esto, la clase pasada hice la demostración matemática, pero vos te va a quedar si vos tenés tus soluciones complejas de la forma A más menos T por I, ¿no? Que va a ser siempre igual, porque te queda más menos la raíz de. Entonces vos vas a tener A elevado a A por X por una constante A por el coseno de X más una constante B por el seno de
siendo B la parte imaginaria y A la parte real. Entonces, acá, como en este caso las soluciones eran más menos I, B vale 1 y A vale 0. Entonces, E elevado a la 0 queda 1. Primero sale esta parte. Primera cosa que ocurre. Y después, ¿por qué quedaba como una trigonométrica? Esto que sería originalmente E elevado a la A más BI, etcétera, hice la decisión matemática la clase pasada, pero usamos la fórmula de Euler, que es esta, y lo pasamos a la forma polar de la trigonométrica, que es esta. Hacemos una transferencia, pero lo que sabes de la fórmula es esto que te muestra acá, E elevado a la AX, y después el B de la parte imaginaria va acá adentro. En este caso, I era una I, entonces te quedaba una X y un seno, y E a la 0X es E a la 0 es 1, y ahí desaparecía, y recordad que siempre si te resuena dónde queda la parte imaginaria, está acá metida. B en realidad contiene la parte imaginaria. La demostración de la clase pasada mostramos que B era factor común que sacábamos de otras dos constantes anteriores, ¿no? Todo esto lo llamamos. Entonces salía de ahí. Para saber bien y entenderlo la demostración y no pensarlo por fórmula, fíjate la demostración que está en el video de la clase pasada. Y si no, después lo que tenés que acordar es la fórmula trigonométrica. Sí, porque, a ver, si vos escribieras, viste, A de E elevado a la X más B elevado a la menos y X, esto no es inválido, es equivalente. Pero como no es muy usual y se suele escribir de esta manera, entonces es la demostración. Pero sí, es pasar esto. Eran números complejos, lo que es el binomio, polar o exponencial. Ahí me acordé que estaba en Ahora, vení. Bueno, fíjense a ver si lo tienen planteado igual, así no arrastran el error. Y lo primero que hacemos es reemplazar tanto I como I' en la segunda ecuación para que quede todo dependiendo de X y de T. Y fíjense que en la segunda tengo I' por acá. Lo convertimos todo en lo que calculamos de I'. Y por acá tenemos a la función I. Y que vamos a reemplazarla por lo que buscamos de la función. Y una vez que lo reemplazamos, lo agrupamos con las X para un lado y con las T para el otro lado, y vamos a tener una ecuación diferencial como parecía a la del principio de la clase, pero un poco más corta. Vamos a tener la derivada segunda, después vamos a tener menos 4 veces prima, menos 1, menos 5 veces X'. Tenemos 2x menos 4x menos 2x, lo pasamos sumando, menos 2x va a ser más 2x. Y del otro lado pasamos el 36 restando. Nos termina quedando entonces 36t menos 36 menos 2e a la t. Y en esto que tenemos acá, parecido a lo que hicimos al principio del día de hoy, tenemos un polinomio de grado 1 y una exponencial. Habríamos pasado. Antes de hacer la propuesta, lo que había dicho el compañero hace un rato, ¿no? Tenemos que ver que 1 no sea solución de este polinomio. Da distinto, ¿no? Si lo vemos acá, tenemos 1 al cuadrado, menos 5 por 1 más 2, y no nos cumple, por lo cual no pasa ese problema, por suerte. Así que bueno, hay que resolver
Esto acorde a lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Una vez que lo resolvemos, vamos a obtener la solución X. Así que vamos a... Bueno. ¿Qué soluciones daba? A raíz de 17 sobre 2. 5 más raíz de 17 sobre 2. Y 5 menos raíz de 17. Todo sobre 2, ¿no? Todo. A ver. ¿Qué cosa? No sé, ahí no hay el 2X más el 2. ¿El 2 de qué? No, está bien. No, a ver, si lo siguen haciendo con estos números va a dar, pero para que dé el resultado más lindo, que acá copié mal un signo yo, del que me había buscado con resultados más lindos, si esto lo cambiamos por un menos acá arriba, este detalle, este menos 2 de acá arriba, va a terminar quedando más fácil. Vamos a modificar el 2x por menos 2x de la segunda ecuación, que nos va a dar un resultado más redondo. Se puede resolver igual, ¿no? Es polinómica y exponencial, lo vamos a poder resolver. Pero sí nos queda más lindo el resultado. Bueno, entonces tenemos que esto es y' igual a menos 2x acá. Bien, menos 2x menos 4x, nos queda menos 6x, lo pasamos sumando. Y ahí debería quedar mejor en la raíz, ¿no? No, la otra, esa. Menos 2, menos 4 más... no, cualquier cosa, la otra. Sí, tal cual. Ahí va. Entonces, menos 4, acá está 6 y está en menos 5. Ahí con menos 5 y con 6 quedan raíces un poco más lindas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí se la chequeamos. Sí. A ver, era como el otro ejemplo, lo podíamos poner, elevado a la cosa de 17, de raíz de 17, no importa, pero así queda más rico, más bonito. Tres y 2, ¿no? Ahí está, parecido. 3 y 2, lo que quiere decir que obtenemos nuestra primera parte de la solución, y ahora para lo que nos falta hacemos lo que hicimos al principio de la clase. Tenemos que postular una solución particular. Fíjense que 2 y 3 no coinciden con 1, que es el exponente que tengo que igualar, la parte verde que tenemos por acá. Por lo cual vamos a poder utilizarlo y vamos a proponer entonces un polinomio de grado 1, es decir, a de t más b, polinomio de grado 1, más c de e a la t. Vamos a ponerle color para comparar, pero básicamente acá tenemos la parte polinómica y la parte exponencial. Y lo vamos a terminar resolviendo ahora sí con números más redondos de la misma manera. Siempre te va a quedar con... O sea, no hay posibilidad de que te quede, por ejemplo, X ahí como está ahí, y la I también como función. No hay forma. No, si vos haces bien el despeje te va a quedar o todo en X o todo en Y. Sí. Lo que puede pasar, que es lo que hicimos acá, que te quede en X y en T o en Y y en T. Pero lo que tenemos que eliminar es que nos quede la X y la Y en simultáneo. Bueno,
Fíjense que si lo reemplazamos, que ahora también nos va a quedar en teoría un poco más lindo, la segunda derivada va a ser t de e a la t menos 5 veces la primera derivada, es decir, menos 5a menos 5c de e a la t, más 6 veces la función original, es decir, 6at más 6b más 6c de e a la t. Y todo esto tiene que ser igual a 36t menos 36 menos 2 de e a la t. Y acá volvemos a hacer nuestro trabajo comparativo, donde vamos a buscar las letras que tenemos. Término lineal, que es 36, lo comparamos con los términos lineales. Uno solo hay, que es 6a. Términos independientes, tenemos el menos 36, y lo vamos a comparar con los términos independientes, que es menos 5a y más 6b. Y después vamos a tener el menos 2 del exponencial, que vamos a tener 1 acá, ¿no? Un 1c menos 5c más 6, ¿no? Todo. Y bueno, de acá se despeja los tres valores, ¿no? Nos queda 36 es igual a 6a, o sea que a es igual a 6. Primer despeje. Después de acá sacamos b, la parte naranja, que nos queda que menos 36 tiene que ser igual a menos 5a, que es 6, más 6b. Y esto va a ser menos 5 por 6, que es 30, menos 36 más 30, me va a quedar menos 6. Va a ser igual a 6b, por lo cual b va a ser menos 1. Y después fíjense que todo lo que está en relación a c es acumulativo. 1c menos 5c más 6c. 6 menos 5, 1 más 1, 2. Nos termina quedando que menos 2 tiene que ser igual a 2c. ¿Sí, no? Menos 2, tiene que ser 1, menos 5 más 6. Menos 5, 1 más 2. Y ahí tenemos las tres variables. Entonces ahora podemos escribir nuestra solución y con esto vamos al recreo y después lo terminamos. Primera función que va a ser, entonces, a de e a la 2t más b de e a la 3t. Estas son las dos soluciones que salen de igual a 0. Y ahora va la propuesta reemplazada. at más b más ce a la t. Y acá tenemos todos los coeficientes. Nos queda 6 para a, menos 1 para b y menos 1 para c. Y ahora vamos a tener nuestra primera solución. Obviamente esto es más largo que hacer una sola, porque ahora tenemos que buscar y. Y para buscar y necesitamos calcular la derivada de esta, para reemplazar acá con su derivada y restarle 4 veces esta función, sumarle 36t, y se me va a formular otra ecuación diferencial de orden 2 igualada a funciones en t, donde tendremos que hacer también la propuesta, derivar y hacer todo lo mismo otra vez. ¿Se entiende? Bueno, igualmente después lo dejo planteado para que lo terminen en casa, pero vamos a hacer media horita de descanso y se...
Teníamos que ver con eso. El último día en el